Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Desde cuándo tenía yo ganas de hacer este video? Porque, dos cosas. Una por curiosidad y una por investigar acerca del tema. Se ha hablado mucho de qué tipo de baterías son las que debes de utilizar en los vapeadores. Pero yo me pregunté, bueno, ¿se podrá o no? De hecho, la controversia empezó si no un año, por lo menos unos bastantes meses atrás, de si era correcto utilizar baterías Steren en los equipos. De hecho, yo utilizo una batería Steren en un equipo mecánico. Entonces ahí muchos se escandalizaron y no, eres un idiota, te va a explotar. Y de hecho, inclusive ahí me llegaron a desear que me explotara el equipo. Ya tengo como un año vapeando con este equipo y pues todavía no explota. Entonces, de hecho, en alguna ocasión allí me metieron en un grupo de WhatsApp en el que empezaron a comentar esta situación. Yo de hecho me metí con la intención, bueno, me metieron, pero me metí a la discusión del por qué no se deben de utilizar baterías Steren. De hecho fue contra mí directamente, me dijeron, es que tú eres un pendejo porque utilizas baterías Steren y te van a explotar y no sabes si eres un tonto, ¿no? Pero desgraciadamente nadie me supo contestar el por qué no se deben de utilizar o por qué sí. Y es más, de hecho yo creo que la pregunta, la cuestión es más bien el por qué no se deben de utilizar. Ya no es el por qué sí, más bien es el por qué no. ¿Por qué? Porque de hecho yo, ojo, con esto yo, como lo comenté en su momento, yo no las estoy recomendando. De hecho yo no vendo baterías estéreo. Yo no vendo las baterías estéreo. Porque son baterías que tú puedes comprar en un estéreo y estéreo hay en todos lados. Te cuesta 150 pesos la batería. Entonces yo no la vendo. No le estoy haciendo promoción, no la estoy defendiendo ni mucho menos. Yo la uso. ¿Por qué? Pues porque por de mis pistolas. Pero entonces me puse a investigar, dije, vamos a investigar por qué no se debe. ¿Por qué no se debe de utilizar un stent? O por qué sí, ¿no? Bueno, para poder meternos en contexto, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona una batería. Y una batería funciona de la siguiente manera. Tiene tres elementos principales, que es un cátodo, es un ánodo y un electrolito. El ánodo es un material que vamos, pues la batería funciona a través de un proceso que se llama óxido-reducción. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder aquí? El óxido de reducción funciona de la siguiente manera. El ánodo, en este caso, es el que se oxida y cede electrones. Entonces, al ceder electrones, el cátodo, que es el que se reduce, recepta los electrones. Y el electrolito, que es el líquido en el que está contenido el material, que ahí en la diapositiva se puede ver, es el que está marcado en color azul clarito, es el que recepta a los electrones. Entonces, cuando nosotros cerramos el circuito, al cerrar el circuito de la batería, tenemos se empieza a correr el flujo, el ánodo empieza a ceder electrones. Cuando cerremos el circuito, el ánodo empieza a reaccionar, empieza a ceder electrones, empieza a oxidar, pasan por nuestra carga, la resistencia en este caso, y lo recepta el cátodo. El cátodo es el que está recibiendo los electrones, ¿no? Entonces, con esto de entrada podemos determinar que la energía viaja de negativo a positivo. Así es como viaja la energía, ¿no? Bueno, una vez entendido cómo funciona la batería, las baterías comerciales, las baterías convencionales, más bien todas, vamos a entender cómo funciona una batería convencional. ¿Por qué? Porque ahorita en la actualidad todas las baterías, la mayor parte de las baterías que son recargables son de iones de litio. Antiguamente se hacían con grafito, había unas que eran de ácido plomo, habían de varias estructuras. Pero se dieron cuenta, los creadores, los investigadores, se dieron cuenta de que el litio es uno de los elementos que más fácil se oxida y tiende a ceder electrones con mucha facilidad. De hecho, el litio es curioso porque el litio en su forma pura es muy inestable. Al ser muy inestable reacciona con mucha facilidad con el medio ambiente. Si tú, por ejemplo, tienes un pedacito de litio, un día hagan un experimento, desbarata una pila y sácale un pedacito de litio
y el litio reacciona con el aire, se empieza a deshacer. Y si lo echas en el agua, perdón, reacciona mucho más rápido, tiene una reacción muy violenta, empieza a efervecer. ¿Por qué? Porque es muy inestable. Entonces esta inestabilidad le da la capacidad de oxidarse con mucha facilidad, por lo tanto le da la facilidad de ceder electrones con mucha facilidad. Entonces se dieron cuenta de los investigadores de que el litio es el idóneo para poder hacer este efecto. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo funciona de la siguiente manera el óxido de reducción con los iones de litio? Como estábamos comentando, el litio es muy inestable. Entonces, al ser inestable, lo que hacen es que lo estabilizan con un metal. Lo estabilizan con un metal, lo combinan con un metal para estabilizarlo. Entonces, al estabilizarlo, hacen una división de capas para que lo que pretenden hacer es que por dos caminos separados viaje el electrón de litio por una vía, y por otra vía va a viajar el ion de litio. Por una parte el ion de litio, el ion de litio, y por otra parte el electrón de litio. Entonces, al lograr hacer esta combinación, ese flujo, a la hora que empiezan a fluir los electrones y los iones por caminos separados, generan una corriente eléctrica, generan electricidad, generan energía, ¿no? La estructura de una batería de óxido de litio, más o menos, así como la entendimos en su principio con la estructura que es un electrodo, que es un cátodo y un ánodo. Aquí la estructura es un poco diferente, es el mismo principio, pero funciona ya de forma diferente, porque lo que hacen es que hacen capas, hacen como una malla. Y esa malla ponen una que tiene que es el ánodo, es el negativo, el plato. Aquí en la foto se alcanza a ver. Entonces van haciendo capas. ¿Para qué? Para que lo que van a hacer es que a partir del gel, en este caso ya sustituyeron el ácido, ya sustituyeron el líquido por un gel. ¿Por qué? Porque este gel le da la capacidad de que puedan separar tanto el ion de litio como el electrón de litio, los pone en caminos separados, así como que también funciona como un aislante entre capa y capa. Entonces, hasta que nosotros cerramos el circuito, es cuando los electrones y los iones empiezan a viajar por los caminos separados, como lo estábamos marcando, y empiezan a generar esta corriente eléctrica. Como lo comenté en el principio, seleccionaron el litio porque es uno de los materiales con mejor oxidación. Al ser tan inestable, tiene la capacidad de oxidarse mucho más rápido, y por lo tanto pues se presta para hacer este efecto, ¿no? Bueno, ya que nos metimos en el contexto de las baterías, ahora sí, vamos a aventarnos el round, vamos a poner el versus. Vamos a poner a competir una batería de las mejorcitas, de las que tienen más prestigio, de las más reconocidas, que es una Efest, se me ocurre agarrar la Efest porque es de las mejorcitas, contra la infame Steren, la infame. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con la batería Steren. Bueno, antes de que cambie aquí antes de que cambie el tema, cabe destacar por qué nos metimos en el contexto de las baterías, de cómo funcionan por dentro. Bueno, dos cosas, una como brevera cultural y la otra para resaltar cómo está fabricada la batería Steren. La batería Efest es de iones de litio y la batería Steren también es de iones de litio. Entonces tienen una composición similar. Tienen una forma de armado similar. No son diferentes. Tienen los mismos elementos. También son de iones de litio, ¿no? De hecho, eso lo pueden ver en la cajita de la batería Steren. De hecho, la etiqueta de la batería Steren no lo dice, pero la cajita cuando la compras sí te dice. De hecho, si tú te metes a la página oficial de Steren, ahí vienen las especificaciones de la batería Steren. Las especificaciones te las marca, te dice que es una batería con 3.7 volts de tensión, con una capacidad de almacenamiento de 2200 miliamperios, fabricada en encapsulado metálico para mayor seguridad y elementos activos de iones de litio. Entonces es la misma configuración, es la misma estructura con la que están generadas todas las baterías recargables de este género, ¿no? Bueno, entonces
vámonos a hacer el ejercicio con la EFEST. Primero vamos a hacer el ejercicio con la EFEST de por qué sí se puede utilizar un EFEST para un equipo de vapeo, ¿no? Bueno, tenemos que tiene 3.0 volts de tensión, tiene una intensidad de 35 amperes a máxima descarga por pulsación, 20 amperes de descarga continua, tiene una capacidad de almacenamiento de 3000 miliamperios por hora y puede trabajar a 50 grados centígrados la batería. Entonces, ocupando nuestra ley de Ohm y despejando, porque lo que queremos es ver cuánta intensidad puede soportar nuestra batería. Vamos a hacer el cálculo. Aquí, si se dan cuenta, le estoy poniendo 0.1 ohms de resistencia. Le estoy poniendo 0.1 ohms para hacer este cálculo, porque es como que la resistencia más comercial que le gusta ponerle a toda la gente. Como que es la que más utilizan, la de 0.1 ohms, ¿no? Bueno, entonces despejando ahí, tenemos que son 3.7 volts de tensión entre una resistencia de 0.1 ohms. Nos da como resultado 37 amperios. Entonces, dice este cálculo nos dice que por cada vez que tú pulses el botón, en ese momento tú a la resistencia le vas a estar demandando 37 amperes de intensidad. Si la batería tiene una capacidad máxima de descarga por pulsación de 35 amperios, entonces estamos rebasando el límite. Todas las baterías tienen un más menos 10% en el cálculo. ¿Por qué? Porque lo que estábamos diciendo, las condiciones ideales no existen. Regularmente, cuando tú haces una pulsación, parte de la energía se va a perder en calentamiento y se pierde en el viaje. Como la carcasa es metálica, ahí se va a perder mucha de la energía. Las condiciones ideales no existen. Este es el cálculo en las condiciones ideales, pero la realidad de las cosas es que se va a perder mucha energía en calentamiento y en disipación de energía en el mismo equipo, ¿no? Entonces, lo correcto sería poner una resistencia un poco más grande. ¿Para qué? Para que no estemos en el límite, porque ahí estamos pegándole al límite. Le estamos demandando 37 amperes cuando la batería nada más me puede soportar una máxima descarga de 35 amperes. Entonces ahí lo recomendable sería poner una resistencia más grande para que la demanda sea menos, no esté estresando yo tanto la batería, tenga un tiempo de vida superior y no exponga ahí a que me vaya a pasar un accidente, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hacer el ejercicio con la batería Steren. Vamos a hacer el mismo ejercicio con la batería Steren. Ay, nomás que aquí tenemos un problema. Tenemos una pequeña bronca, ¿no? Que la batería Steren tiene las especificaciones que encontramos en la página nos dice que tiene 3.7 volts de tensión, una capacidad de 2200 miliamperios por hora y que soporta temperaturas de 50 grados centígrados. Pero no nos dice la máxima descarga de amperes por pulsación. Entonces pues no se va a poder hacer el cálculo. Entonces ahí ni modo. Bueno, eso fue todo por mi parte. Ya la conclusión es que no se pueden utilizar las baterías estéreo. Entonces utilicen otras, esa no. Bueno, nos vemos, bye. ¿Qué dijeron? No es cierto. Ya, güey ya acabó el video. No es cierto. No es cierto. Vamos a hacer el cálculo bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero que nada, lo primero que tenemos que entender es qué es la intensidad. ¿Qué es nuestra intensidad? La intensidad, para empezar, es una unidad de velocidad. Es una unidad de velocidad. ¿Por qué? Porque un ampere, aquí dentro de la descripción que nos dice la Wikipedia, nos dice que un ampere es igual a un coulomb sobre segundo. Coulomb o columbio, ahí dicen de varias formas, ¿no? Depende del idioma. Entonces, al ser un coulombio sobre segundo, estamos hablando de una unidad de velocidad. Todas las unidades que tú tengas sobre tiempo son una unidad de velocidad. Kilómetros sobre segundo, kilómetros por hora, años luz, todo lo que sea entre una unidad de tiempo es velocidad. Entonces tenemos que un ampere es un coulomb sobre segundo cuadrado, ¿no? Que ahí despejando, operando un poquito, nos dice que un ampere hora es igual a 3600 amperes por segundo o 3600 coulombios, que de hecho 3600
es la relación de 60 por 60, porque son 60 segundos en 60 minutos. Entonces 60 segundos, 60 minutos son 3600 amperes. Es lo mismo que decir que una hora tiene 3600 segundos, ¿no? Entonces ahí ya, para resumir, tenemos que 1 ampere hora son 3600 columbios. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra unidad de almacenamiento, que son los miliamperes hora, estamos hablando de que se derivan de una unidad de tiempo. Por lo tanto, de esta unidad de 2200 miliamperes por hora, podemos determinar cuál es la intensidad que tiene nuestra batería. Entonces, ¿cómo se determina? Se determina a partir de cálculos medio complejos, muy complejos. Entonces, para evitar esto, los fabricantes de las baterías diseñaron una tabla que se llama la curva de descarga eléctrica. A partir de esta curva de descarga eléctrica, ellos pueden determinar cuál es la intensidad, cómo se calculan las intensidades para las baterías. Pues ahorita les comento por qué. Entonces, a partir de esta curva de descarga de baterías, de hecho, la tablita, la tabla de las curvas de descarga de baterías, las van a encontrar de muchos modelos, formas y tamaños. ¿Por qué? Porque casi cada fabricante se genera la suya. Casi todos los fabricantes, que son con valores muy similares, son con valores muy cercanos, pero todos cada quien hace su tablita, ¿no? Eso está como, por ejemplo, con la cuestión de los metales. El cobre tiene una conductividad determinada, ¿no? Pero esa conductividad se determina a partir de cálculos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Condumex te hace una tablita para que veas la conductividad. Pero si tú te vas a otro fabricante, por ejemplo a Yuasa te da otra tablita, que son valores muy cercanos, son valores muy aproximados, pero cada quien hace su tablita, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta tablita, nos dice que las pruebas de tiempo para descarga estándar en una batería son de 10 a 20 horas, dependiendo de la operación de la batería, dependiendo de su utilización. Entonces, para baterías comerciales recargables, obviamente para las baterías comerciales, la descarga estándar de las baterías oscila más o menos entre los 11.36 horas y 11.66 horas, de acuerdo a la tablita de la curva de descarga. Entonces, más o menos ese es el rango que están utilizando los fabricantes. Entre ese rango, dependiendo del fabricante, te va a utilizar, o en ese rango te va a utilizar. Entonces, ahorita para fines prácticos, porque no sabemos qué tablita es la que usted utilizando para fines prácticos la vamos a calcular con una media entre ese rango de 11.36 horas y 11.66. La media son 11.55 horas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la prueba que le van a hacer a la batería estéril la vamos a hacer en 11.55 horas, ¿vale? De acuerdo a la tablita del fabricante. Entonces, si lo aplicamos para el caso, por ejemplo, de la batería Fest, para ver si esto es cierto, vamos a utilizar que son 11.55 horas, que es nuestra media. Decimos que tenemos 3000 miliamperios, que es igual a 3 amperes por hora, y esos 3 amperes por hora los vamos a multiplicar por 11.51, que es el tiempo que le vamos a estar haciendo la prueba, y nos da como resultado 34.53 amperes, muy aproximado al valor que me marca el fabricante, que dice que son 35 amperes en máxima descarga por pulsación. Si se dan cuenta, ahí tenemos 20 amperes de descarga continua. Ese dato se calcula con otra tablita, pero ahorita el que nos interesa es este. Ya nos vamos a meter en tanto lío, porque si no el video va a durar, de por sí va a ser largo, va a durar mucho, ¿no? Entonces no queremos que dure tanto, vamos a hacerlo más rápido, ¿no? Ahora vamos a aplicar la misma operación para la batería estéril, para poder calcular su máxima descarga por pulsación. Entonces nos dice que son 2200 miliamperios por hora, que es igual a 2.2 amperios por hora, multiplicados por 11.51, que fue nuestra media que calculamos. Por lo tanto, nos da que nuestra máxima descarga por pulsación de esta batería sería de 25.32 amperes. Entonces, pues en teoría sí se puede, ¿no? De hecho, si hacemos el cálculo para otra batería, una tercera batería, que por ejemplo se me ocurrió agarrar la 25R de Samsung, hacemos el mismo cálculo. Vamos a hacer el mismo cálculo, que son 2500 miliamperios por hora,
que son 2.5 miliamperios, multiplicados por nuestra media, que fueron 11.55, nos da una máxima descarga de pulsación de 28.75 amperios. Y aquí es en donde todos me van a echar encima y me van a decir, tu cálculo está mal, estás loco, porque no es cierto. Yo vi que la máxima de descarga por pulsación de la batería 25R es de 20 amperios. Y otros van a levantar la mano por ahí y van a decir, no es cierto, es de 35. Bueno, resulta y acontece que los fabricantes no nos dicen cuál es el máximo de descarga, porque lo hacen por fines de mercadotecnia. Por fines de mercadotecnia no te van a decir cuál es el máximo de descarga. ¿Por qué? Porque se los permite la Cámara de Comercio de entrada, ¿no? ¿Y por qué? Porque para esto volvemos a la misma, esto es mercadotecnia para ellos. Al no dártelo, ellos te dicen que sí funciona, pero no te dicen cuál es su máximo de descarga. Es por esto que en algunas páginas se van a encontrar que le ponen que su máximo de descarga, por ejemplo, de la 25R es de 35 amperios. Y si te vas a otra página, la vas a encontrar que es de 20. Entonces vas a decir, ¿a quién le hago caso? ¿A este o al otro? Pues resulta que ninguno de los dos. Ellos lo hacen volvemos a la misma, por fines de mercadotecnia. Y de hecho, métanse a varias páginas y no lo van a encontrar. El fabricante como tal, Samsung, en su página oficial no te da las especificaciones. De hecho, Steren tampoco no te da las especificaciones. ¿Por qué? Porque volvemos a la misma, lo hacen con fines de mercadotecnia. La única batería que yo me he encontrado que sí tiene las especificaciones grabadas y las encuentras en la página es en el caso del Etest. Pero por ejemplo en el caso de la Samsung, de la Chocolate, de la LG de la Chocolate, de la iJoy, no vas a encontrar ese dato. Entonces, pero no se preocupen, ¿cómo se puede calcular? Pues ya lo dijimos, ¿no? Con la tablita de la curva de descarga tú puedes calcular cuál es el máximo de pulsación que tú le puedes demandar a tu batería. Pero sí, no lo vamos a encontrar. Desgraciadamente ese dato de algunas baterías no los vamos a encontrar. Y por eso es que van a discernir entre una página y otro, que te ponen una capacidad y luego otros cuates te ponen otra, hablando de la misma batería. Entonces eso se puede, así va a suceder, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hacer el cálculo para la batería Steren, si se puede utilizar en un equipo de vapeo, ¿no? Vamos a hacer el cálculo. Yo lo estoy haciendo aquí es plan con maña, porque yo es como la utilizo. Yo la utilizo con una resistencia de 0.5 ohms. A mí me gusta así. A mí me gusta, aunque digan que atomiza como si fuera pot, a mí me gusta así. Cada quien utiliza su equipo como le guste. Es que los mecánicos son para que los utilices, para que les cargues calor, para que les demandes mucho. Cada quien utiliza su equipo como se le antoja. Cada quien, ese es rollo, ¿no? A mí me gusta con ¿por qué? Porque puedo, porque quiero y porque es mío, ¿no? Si tú, tu mecánico, le quieres cargar calor, cárgale calor, ese es tu cohete. En otra ocasión vamos a hacer un video de los materiales, pero bueno, ahorita estamos en este rollo, ¿no? Entonces, haciendo nuestro cálculo con la ley de Ohm, nos dice que tenemos 3.7 volts de tensión entre 0.5 ohms de resistencia, que a mí me gusta utilizar, nos da un resultado que a la batería le vamos a estar demandando 7.4 amperes. Si la máxima de descarga por pulsación son 25 amperes, entonces sí puede la batería, sí te puede cubrir. De hecho, a mí esta batería cuando la utilizo no se me calienta, no me ha pasado nada, ¿no? Y obviamente también la batería dice en las especificaciones que puede trabajar a 50 grados centígrados. Entonces si se calienta no va a pasar nada, ¿no? Entonces la conclusión de esto es que, vuelvo a repetir, yo con esto no les estoy recomendando que utilicen las Steren. Repito, ni siquiera las vendo yo. ¿La quieres comprar? Ven, cómpratela allá en el Steren. En el Steren las venden. ¿Por qué? Porque son baterías muy económicas. La cuestión de esto es que no siempre vamos a tener el dinero para comprar una batería más cara. ¿Por qué? Porque son caras, una FS es cara, una Chocolate es cara. A lo mejor la 25R no es tan cara, pero luego muchas veces no la encuentras con facilidad. ¿Qué crees? Que no la encontré y no la pude comprar. Puedes utilizar un Steren bajo las condiciones que pueda ser utilizada, ¿no? ¿Por qué? Porque repito, cada quien utiliza el equipo como le conviene, como se siente bien. Entonces, repito, no con esto la estoy recomendando, cada quien utilice, pero de que se puede, sí se puede utilizar. De acuerdo a los cálculos, sí se puede utilizar.
Entonces con esto acabamos con uno de los mitos grandes de que es que cuáles baterías. ¿Por qué? Porque resulta que este tipo de cosas no te las quieren decir. Repito, yo en los grupos de WhatsApp, en muchos lados he visto, pero nadie te sabe contestar el por qué no se debe utilizar una batería estéreo. Porque dicen, es que los materiales están mal corrientes. Son los mismos materiales. Las baterías, obviamente, sí, ¿no? Va a haber unas que tienen más calidad, va a haber unas que tienen mucho mejor esto, mucho mejor el otro, ¿no? Pero por condiciones de cómo está estructurada, te puede dar la capacidad. Vuelvo a repetir, no es para que la utilices con una resistencia de 0.5, pues de 0.1. Entonces sí, la mejor la vas a estar poniendo en peligro porque ni siquiera te va a dar. Estamos hablando de que le tendrás que demandar 37 amperes cuando la batería no te puede dar los 35 amperes. Entonces, vuelvo a repetir, no es para fomentar que las utilicen, nada más es conocer el si se podía o no. Pero bueno, espero que no les haya sido tan largo el video, espero que les haya gustado, que les sirva. Si tienen dudas o preguntas, pues adelante, con toda la confianza del mundo, en la medida de lo posible voy a tratar de contestar. Yo no soy científico, no soy mago, pero me gusta compartir lo que sé, ¿no? Y es bien gacho que le preguntes a personas que saben y que te pendejen, o que te digan que no sabes, o que te digan que eres un idiota, o que te digan que no puedes. Difícilmente te comparten. A mí me gusta compartir, a mí sí me gusta enseñarle a la gente lo que yo sé. Bueno, espero que les haya gustado. Ahora sí, los dejo. Les recuerdo que estoy de lunes a viernes en Coacalco. Los sábados estoy en el Metro Insurgentes Sur y Metrobús Félix Cuevas, a un lado del Parque Hundido. Entonces, nos vemos en las redes sociales. Me encuentran como Moisés Sánchez Llamas. Estoy en Facebook. También me encuentran como Vapers Coacalco. También tenemos el grupo de Vapers Coacalco. Y en YouTube estoy como Moisés Sánchez Llamas. Bueno, nos vemos. Bye.